Bienvenidos todos y todas a su programa Reacciones, un proyecto realizado por el colectivo audiovisual Plano Sur, quien pretende poner temas de discusión, personajes que hacen de su vida una obra, hechos que a ustedes les interesan. Somos la sociedad en movimiento, presentadas ante ustedes en pantallas. Para el día de hoy tenemos varios temas de discusión. Natalie, ¿cuáles son estos? Así es, Sandra. Hoy en Reacciones nuestro tema principal será sobre el proyecto de ley de víctimas, un proyecto que ha generado todo tipo de discusiones en el país, que representa una gran esperanza para las víctimas colombianas y que pone en discusión temas como quién es una víctima, cómo debe ser una reparación integral y con cuánto dinero contamos para ello. Por otro lado, en plano cultural, el arte, el baile y la naturaleza estarán hoy con Jason. Mientras que en nuestro personaje tendremos a alguien que se ha motivado desde su infancia por la Fórmula 1, de allí que gracias al proyecto del SENA haya sido uno de los creadores del primer auto de carreras en Medellín. Así en Movida Digital también tendremos herramientas muy útiles para Twitter como para Facebook. Y en Panorama Noticioso usted podrá enterarse de las noticias locales, nacionales e internacionales más importantes. Bueno, y para empezar con el tema de ley de víctimas, vamos a ver las reacciones de la gente en un Vox Pop que les preparamos para hoy. ¿Qué es la ley de víctimas? ¿Conoces la ley de víctimas? No. Jessica, ¿usted sabe qué es la ley de víctimas? No, no sé muy bien de qué se trata la ley de víctimas. ¿Conoce la ley de víctimas? No sé nada al respecto de la ley de víctimas. ¿Conoce la ley de víctimas? Ni idea. Profe, ¿qué es la ley de víctimas? No lo sé. ¿Usted sabe de la ley de víctimas? Algo que está en estos momentos a punto de aprobarse, ya aprobó. ¿Qué es la ley de víctimas? No sé qué es la ley de víctimas. ¿Qué es? Bueno, sí, acabamos de ver un Vox Pop con una serie de reacciones de personajes del ámbito académico, estudiantes y trabajadores del ámbito comunicativo alrededor de la ley de víctimas. Llama mucho la atención el hecho de que, siendo un tema de tanta relevancia en un país que atraviesa y que ha atravesado durante los últimos 60 años por una escalada de conflicto social y armado muy fuerte, la mayor parte de la gente, como ustedes pudieron observar, dicen no tener ningún conocimiento alrededor de la ley de víctimas. Entonces, para empezar, lo bueno sería preguntarnos de qué se trata esto. La ley de víctimas se inscribe dentro de un contexto de conflicto social y armado que es común a todos los países que han atravesado por situaciones similares. En todos los países donde se han presentado guerras irregulares, con guerrillas, con grupos paramilitares, con bandas delincuenciales, siempre que se inicia un proceso de desmovilización, un proceso de paz, aparece, digamos, la necesidad de llegar a una formalización judicial, a un proceso de justicia, de paz, de reparación y de reconciliación que permita que los hechos de violencia que se sucedieron y las víctimas que se arrojaron no vuelvan a ocurrir jamás. Este es el caso, por ejemplo, sobre el conflicto que sucedió durante varias décadas en Sudáfrica, el apartheid que, digamos, la comunidad blanca instauró, la comunidad blanca holandesa, sobre el conjunto de la población negra. Y aquí en Colombia, como ustedes saben, vivimos muchos años de intenso conflicto que ha dejado unas cifras de víctimas alarmantes. El caso, digamos, más lamentable, más trágico, es el de más de 4 millones de campesinos desplazados a los que se les ha arrebatado la tierra. Desde 2004 inicia un proceso de desmovilización de grupos paramilitares, al margen de la discusión si todavía existen o no esos grupos, y en medio de ese proceso, durante la actual administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se dio trámite a una ley, la ley 975 de paz, justicia y reparación. Ustedes pueden ver las imágenes de estadísticas que se presentan alrededor de esa ley. Son estadísticas consolidadas a octubre del presente año, número de personas de bandas, tanto paramilitares como guerrillas, que se han desmovilizado, el tipo de bienes que han entregado para la reparación, semovientes, fincas, bienes inmuebles, aeronaves, etcétera, cuál es el monto de esos inmuebles, los departamentos en los cuales se han entregado, una serie de estadísticas que nos muestra cuál es la situación y que es muy alarmante, porque si ustedes miran esos cuadros estadísticos aparece una situación muy irregular. Primero, estos grupos
que durante mucho tiempo han hecho una intervención violenta en el país, han tendido a entregar bienes, tierras, semovientes, etcétera, muy en baja proporción con las tierras que han sido arrebatadas. Por ejemplo, estamos hablando de 3.000 propiedades inmuebles, es decir, fincas, frente a más de 6 millones de hectáreas que sí han sido robadas a campesinos. E igualmente, solo el 7% de las personas desmovilizadas han entrado al proceso de justicia y paz. Eso nos dice de los indicadores preocupantes, alarmantes sobre un efectivo proceso de paz, justicia y reparación que se pueda dar aquí. Y en ese marco aparece la Ley de Víctimas cuyo contexto nos presentarán ahora nuestras compañeras de SED, Natalie. Efectivamente, Adrián, como decías, en la Ley de Justicia y Paz, un tema que estuvo mucho en discusión fue la no reparación o la poca importancia que tuvieron las víctimas en todos estos procesos, porque efectivamente se veía que todos los beneficios iban más en pro de que estos personajes se reinsertaran y pudieran pues como dar pie a que todos sus delitos tuvieran este principio de verdad para que las víctimas pudieran pues sentirse reparadas. Sin embargo, entonces vemos que este nuevo proyecto de ley de víctimas presenta a las víctimas como los protagonistas y podemos entonces decir qué es el concepto de víctima. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006 define a la víctima por el daño sufrido y no por quién fue su victimario. Esto es muy importante precisamente plantearlo ahora porque una de las nuevas circunstancias que presenta esta ley es que las víctimas de agentes del Estado están incluidas y no habrá ningún principio discriminatorio como lo veíamos en la anterior ley que fue precisamente hundida porque había pues como esta discusión en que no era igualdad entre las víctimas. También entonces se tiene como víctima a toda persona que haya sufrido daños individuales o colectivamente, físicos o mentales, que haya tenido pérdidas emocionales y económicas, que haya visto vulnerados todo lo que corresponde a sus derechos fundamentales. ¿Qué más podemos decir, Sandra, al respecto? Como lo dice Natalie, la ley que ya había sido presentada hace un año por el Partido Liberal fue hundida porque se consideraba inasequible. Se decía que no habían recursos, no había cómo conseguirlos, que la sostenibilidad fiscal era imposible y lo que presenta esta nueva ley es que se incluye a las víctimas de los crímenes de Estado, cosa que no se aceptaba hace un año porque no había un trato igualitario entre ellos. Pero precisamente para hablar de esto tenemos un BTR, una entrevista con Adriana Arboleda, ella es de la Corporación Jurídica Libertad. Conveniencias de tipo económico, pues al referirse que no había dinero para un proyecto de reparación a las víctimas. Lo otro es que obviamente es una ley de víctimas que se desarrolla en el marco del conflicto armado interno, o sea, no hay garantías reales de que se paren las violaciones, que se paren las agresiones, pero además la posibilidad de que no se repitan y de que se pueda avanzar hacia unos niveles de respeto del derecho, los derechos, sistema internacional de los derechos humanos o el derecho humanitario va a ser muy difícil. Obviamente eso se agrava con el hecho de que este es un gobierno que al igual que el anterior sigue negando la existencia del conflicto. Y el tercer elemento de contexto es que se siguen las violaciones. Esta es una ley que se da en el marco de ejecuciones extrajudiciales. Los niveles de desplazamiento forzados se siguen presentando en todo el país, en las zonas donde hay mayores niveles de confrontación militar con la guerrilla, pues muchísimo más. En este momento van más de 10 líderes de... Bueno, como lo estábamos diciendo y después de escuchar a Adriana Arboleda, hay que decir que al proyecto de ley de víctimas lo antecedía la ley de justicia y paz, que tenía como protagonista, ya lo había dicho Natalie, al victimario, la reinserción de este, y a partir de él se iba a hacer todo el camino de justicia, verdad y reparación de las víctimas. ¿En qué es novedoso este proyecto de ley? En que va a ser la víctima la protagonista. A partir de la víctima se van a acelerar los procesos de judicialización, de verdad, de reparación, y van a tener muchos beneficios que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos, como es asistencia médica, educativa,
apoyo en proyectos de producción, sobre todo para los desplazados. Sin embargo, Sandra y Adrián, entonces ahí entramos a un tema que siempre ha sido de discusión. ¿Hasta dónde realmente estos son los beneficios que las víctimas merecen por haber sufrido todos estos acontecimientos, o hasta dónde esto es algo normal que debe hacer todo Estado con sus ciudadanos? Precisamente esta es una de las críticas que tiene, pero sin lugar a dudas esta ley trae algo muy importante, y es el reconocimiento del proyecto de vida de las víctimas, porque si bien veníamos de una reparación inmediatista que solo se basaba, digamos, en la parte económica, en darle a esta víctima, digamos, su predio o su lugar para que fuera a restablecerse, y no se tenían en cuenta todos estos elementos desde lo simbólico, desde las costumbres y todo lo que conlleva a su patrimonio. Si bien todavía no hay mucha claridad en el aspecto del patrimonio, sí mencionan la importancia de que la víctima reconstruya su vida y pueda de ahí empezar a ser productivo, pero no solo desde la parte administrativa. ¿Qué podemos decir, Adrián, frente a eso? Bueno, Natalie, efectivamente hay unos aspectos de principio generales que son muy interesantes en lo que tiene que ver sobre todo con el reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, sabemos que este es un país donde hay muchas leyes pero pocos hechos concretos, y ahí empieza, digamos, una crítica de fondo de lo que está sucediendo con este proyecto de ley, que está en varios sentidos. Primer sentido, ¿cuál es la voluntad política del Estado frente a la reparación integral de las víctimas? Porque hay una serie de discusiones que presentan sobre todo los partidos de la coalición uribista, muy específicamente el Partido Conservador y el Partido de la U, sobre la inviabilidad financiera fiscal del presente proyecto, que el gobierno considera que va a tener un monto total de 40 billones a 15 años, y dicen que no existe el dinero para eso. Ahora bien, este es un Estado que gasta anualmente muchísimo dinero, que se está gastando más del 20% del Producto Interno Bruto en la guerra, y nos están diciendo que más de 4 millones de víctimas, que son casi el 10% de la población, no existe el recurso para financiar, digamos, la posibilidad de repararlas. Otro aspecto que tiene que ver con eso es la cuestión de la tierra. Hay una ley que está tramitándose o que empieza a tramitarse en el Congreso, que es la ley de tierra, por medio de la cual el gobierno de Juan Manuel Santos pretende digamos, devolverle a campesinos desplazados que han perdido su tierra un monto total de 2 millones de hectáreas. Sin embargo, las tierras que han sido arrebatadas por los actores armados, paramilitares, guerrilleros y por el propio Estado, porque no se puede abandonar la responsabilidad del Estado frente a esto, llegan a un monto de 6 millones de hectáreas. Hay una pregunta natural, y es ¿dónde están los otros 4 millones? Y tiene que ver con la voluntad del Estado, porque es que... Adrián, en esa parte, permíteme hacer una aclaración a los televidentes, y es que la restitución de tierras es un capítulo que se agrega a esta ley de víctimas. O sea, originalmente iban a ser 2 leyes, pero dada como su confluencia y todos los puntos en relación, ahora pasa a ser un capítulo de esta ley de víctimas. Claro, es que se concibe como una ley complementaria, pero ahí es donde está el punto. 2 millones de hectáreas frente a 6 millones de hectáreas que fueron robadas. ¿Y dónde están esas hectáreas? Estamos hablando de plantaciones de droga, estamos hablando de plantaciones de palma africana, de plantaciones de azúcar, estamos hablando de fincas de ganadería extensiva que han sido apropiadas o cooptadas por narcotraficantes, por grupos armados, por testaferros, y una gente, algunas personas pertenecientes a la coalición de gobierno dicen que el Estado no tiene dinero para reparar a las víctimas, y sin embargo la tierra está ahí. Lo que habría que hacer, y el Estado no tiene que gastar plata para reparar esa tierra arrebatada, lo que tiene que hacer es identificar quién tiene la tierra, expropiársela y devolvérsela a sus legítimos dueños. Entonces ahí hay una discusión de fondo de, bueno, ¿cuál es la voluntad real del Estado? Claro, y con esta discusión de las tierras está además las garantías que se le dé a la gente que va a regresar a las tierras, porque sería pensar un proyecto basado en un conflicto social terminado, y sabemos que no es así. Exacto. También frente a esto es importante mencionar que nuestro país no posee mecanismos eficientes para todo lo que es saber cuántos son los dueños de la tierra y todos estos procesos legales, por ejemplo, si nos referimos al asunto del catastro. Bueno, vamos a unos comerciales y volvemos aquí con la discusión en Reacciones.